Ingeniero electromecánico de la UBA, fundador y presidente honorario de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina, integrante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, miembro de Carta Abierta. Fundó Carta Abierta en 2010 en Bariloche. Con nosotros está el señor Bruno Capra. Bienvenido, Bruno. Gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sí. Contento de estar acá. En el fin de Buenos Aires. Sí, en el fin de... Estamos cerca del Riachuelo, a la vera del Riachuelo. Estamos a media cuadra. Sí, acá lindo. pegado al conurbano, en la orilla de la ciudad, donde el hedor y la lucha y el laburante y las fábricas trabajan, los camiones se mueven de un lado para el otro, hay camioneros por acá, hay muchas... Esta era la zona de Barracas, y enfrente, del otro lado, Barracas al sur, Avellaneda. ¿Te gusta esta zona? Sí, me gusta. A mí me gusta todo Buenos Aires. Yo siempre anduve por acá, así que eso es bueno. Perfecto. Y ya que hablamos de tantas cosas, ¿no? Tanto que nombraste, Pollo, podríamos hablar de la industria, podríamos hablar de las pymes, podríamos hablar de muchas cosas con el ingeniero Bruno Capra. ¿Por qué no nos contás un poco cuáles serían tus opciones o cuáles son las opciones que muchas pymes están esperando para salir un poco de este momento? Yo lo ampliaría el tema, porque primero las pymes son como ciudadanos laburantes, dueños de una actividad económica, pero generalmente son compañeros con los trabajadores que trabajan. Perfecto. Es muy frecuente que la hija del dueño está casada con el capataz y cosas por el estilo abundan. Bien. Son como unidades de producción mínimas. Pero los que sostenemos el proyecto nacional no vemos las pymes como un lugar de riqueza, sino como un lugar de trabajo. Perfecto. Y ¿ustedes se acuerdan la chacarera? Que la mujer está a los 40 está en lo mejor de sus días. Sí. Y yo con 2 de 20 que bien la pasaría. Sí, sí. Bueno, en economía pasa lo mismo. Si tengo una empresa de 40, es menos distributiva que 2 de 20. Muy bien. Entonces, cuando uno puede atomizar el trabajo, que es contrario a lo que dice el liberalismo, que concentra el trabajo y después se convierte en un tema financiero, el trabajo pierde entidad. Y entonces, acá tenemos en este momento en pugna 2 modelos. El modelo portuario que se independizó de España y el modelo nacional que se independizó de toda potencia extranjera y que perdió. ¿Por qué perdió? Bueno, la historia marca que hay mayoría de los años de ellos, o sea, de los liberales. Sí. O sea, fíjense que casi una pavada, pero a cualquier argentino le preguntamos cuándo fue la independencia, 1816, sí. Pero esa fue la segunda independencia. Claro. La primera fue en el 15 y la hizo Artigas. Sí, está borrada esa. Está, no borrada, pero no está... Nosotros la festejamos el año pasado con un acto en la Biblioteca Nacional y nos ganamos 3 artículos en contra de la Nación, lo cual es todo un mérito. Entonces, es positivo. Sí. Y digamos que la historia de Mitre borró, y ellos nos acusan, que no hay pruebas de esa situación de la independencia en el arroyo de la China, que sería Gualeguaychú. Claro. Sí. Pero los que hicieron, acuérdense que se movían a caballo, no era fácil llegar del norte habitado a Gualeguaychú, entonces ellos consideraron que el acto lo hizo este año y los otros de allá, porque no coincidió ninguno en las 2 independencias, pero no porque hubiese diferencia entre ellos, sino de que, bueno, estamos lejos. Cuando recibieron la carta ya habían pasado 2 meses. Claro. Ahora organizamos otra, le avisamos, no vienen, bueno, no importa, hacemos lo mismo, se tragó un año.
lo que acá nos tragamos 2 días. Claro, es porque pensar la historia desde ahora es claro. Digamos, con los tiempos de ahora no eran los tiempos de antes. Pero hay que tener en cuenta que Artigas, cuando la declara, plantea, porque acuérdense que era el virreinato de Río de la Plata, o sea, la independencia que declaran era del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina. Todo eso sería las Provincias Unidas del Sur. Sí. Y entonces, esa independencia, algunos me dicen, yo digo a veces, Artigas inventa el socialismo porque plantea que las tierras hay que repartirlas y que dice, hay que darle unidades chicas primero a las viudas con hijos. Acuérdense que no había ninguna protección social, claro, nada. Sí, claro. Entonces, viudas con hijos. Y hace todo un escalafón de la justicia social. Después, a las viudas sin hijos. Y así sucesivamente, plantea todo. Y hay asamblea en todos los pueblos donde él, y algunas copias tenemos, que él hace votar si este programa lo quieren o no lo quieren. Y se recorrió lo que era la banda oriental, que era toda nuestra Mesopotamia, el sur de Brasil, Uruguay, para nosotros, para ubicarlos, porque el límite de la banda oriental era el Paraná, que no se podía pasar así nomás. Sí. El Uruguay se pasa a caballo, digamos, sin mayor problema en muchos lugares. Y en ese recorrido, o en ese momento, vos, ya que lo mencionás, ¿qué tenía resistencia Artigas? Sí, cuando viene en el 13 a Buenos Aires, porque había una discusión de cómo se iba a hacer la constituyente, no solo lo sacan rajando, por no decir la palabra más común, y le ponen precio a su cabeza, porque venía con esas ideas. Y él dice, en discusiones, que cualquier ciudad podía ser la capital de esta nueva independencia, salvo Buenos Aires, porque lo único que querían era prenderse a intereses extranjeros. O sea que no cambió nada. Exactamente, sí. Eso es lo que quería decir. No cambió nada. Y bueno, esa es la pelea de fondo. Cambian las cosas de a poco. Claro, yo creo que esta pelea la va a ganar no la democracia, sino la demografía. Cuando seamos muchos más, el país es absolutamente inviable con la concentración oligárquica. Sí. Estamos hablando con Bruno Capra, interesante conversación. Bueno, ¿y cómo se logra ese cambio? O sea, bueno, la primera y fundamental es algo que yo agradezco que haya conseguido Cristina, que es militancia dispersa, llamémosla. Hay mucha militancia. Yo, que ya tengo mi edad, y el diablo sabe por diablo, pero más por viejo, nunca vi tanta militancia. Ni remotamente, ni la 4ª parte, ni la 10ª parte. O sea, ser militante es una cosa rara. Entonces, esta militancia tiene que tener conciencia de sí misma, de lo que busca, de lo que quiere, porque un pueblo empoderado y esclarecido es lo que vale. Sí. Entonces, ese es el punto. Ustedes me pidieron venir acá y si yo estoy comentándole esto y consigo media docena de voluntades, habremos ganado el día. Claro. Y si son más, mejor. Pero entonces hay que saber lo que se quiere. La pelea por la corrupción es una pelea impuesta absolutamente por los intereses extranjeros, porque es claro que la buena política es ética. Ahora, que haya corrupción no cambia los planes nacionales. O sea, cuando ustedes agarran todo el volumen que se pueden haber sacado, unos u otros, resulta de que son monedas frente al Producto Bruto. Claro. O sea, y el producto en esta pelea de fondo de los intereses nacionales o los oligárquicos extranjeros, porque esto hay que vincularlo. Sí. Entonces eso son 2 mangos. No minimizo las bolsas por en fin, que esto es el discurso del día y de todos los días. Cual. Pero quiero decir que no es el hecho político. Es que serían, si bien se juntan, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la política, los ideales, los pensamientos, y otra cosa es, si bien ahí se pueden juntar en algún momento cuando alguien llega al poder y tuerce sus voluntades, o corrompe su voluntad, supongamos, pero imagino que en la etapa inicial, en un principio, esas personas que tienen otra voluntad,
digamos, después, o no sé, la verdad, Mira, ¿cómo lo ves eso vos? Mira, cuando uno está compenetrado con ética en un programa... Porque vos integraste lugares donde hay mucho pensamiento y hay mucha gente que... Yo los militantes que conozco son fanáticos de la idea. Fanático es una forma de decir, son entusiastas de la idea. Claro. O sea, cuando yo me meto a estudiar, porque yo fui al colegio acá, y acá los héroes son de bronce, no son seres humanos. Viví en Europa, en particular en Italia, y allá Garibaldi, un tiro al aire, y todos lo admiran. Claro. Sí. Pero era un tipo normal, quiero decir. Entonces uno descubre allá que los héroes son tipos normales que en un momento dado hacen una cosa extraordinaria. Y por eso se los admira. Perfecto. Acá ninguno de nosotros que haya ido al colegio puede ser ninguno de los héroes argentinos. No, tenés que morirte son y pasar. inalcanzables. Claro, sí. Entonces pero también vos, debe ser buscado, ¿no? cualquiera de ustedes, Cecilia, Sebastián, Miguel, Pablo, que esté frente a mí, ninguno puede ser extraordinario. Si son nada más que Cecilia, Sebastián, Miguel y Pablo. Somos ordinarios. Exactamente, pero esa es la idea que está metida dentro de hacer la historia a gusto y paladar de la oligarquía dominante. Claro. Entonces, la oligarquía dominante establece el sentido común. Entonces siempre apelamos al sentido común y resulta que el sentido común dominante es el de ellos, no el nuestro. Sí, la oligarquía, las familias patricias de acá, de este La oligarquía país. son los que manejan, porque la oligarquía en origen fue la de la pampa húmeda. Ahora, ellos hicieron los instrumentos para ser poderosos ellos y su sucesión, o sea, los hijos de los hijos. Están más organizados, digamos. Claro, se organizaron con el patrón guita a favor Poder, de ellos, claro. el bien de capital que era el campo. Piense que Martínez de Oz, que fue uno de los suscriptores por la campaña del desierto, se hace emitiendo bonos. Y los bonos, la primera familia fue Martínez de Oz. No de casualidad, Claro. ¿no? Y además José Alfredo Martínez de Oz, cuyo padre era el primer importador de esclavos de Río de la Plata. O sea, es una familia Ya que eso siempre te estuvo hace en todo. cosas nobles. Sí, absolutamente. Después suscribe la mayor cantidad de bonos y por lo tanto tenía derecho a elegir primero, es como la porción de torta, vos cortás, yo elijo. Claro. Claro. Elegía primero las tierras. ¿Y saben cuánta tierra se llevó José Alfredo Martínez de Oz en Imagino zona que- de Azul? 2.500.000 hectáreas. A la mierda. Imagínense, a una vaca por hectárea tiene para morfar. Él, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Claro, y se repite el patrón. Claro, Se repite sí. el patrón porque el tema económico, uno a veces lo piensa y decís, lo que pensamos todos, ¿para qué tanta guita, digamos? En algún momento decís, Es que Para poder no seguir tenés dominándote. ni 30 Bueno, vidas para nunca gastarlo. alcanza, si Claro, vos nunca te- alcanza, es como nunca una... alcanza porque es una especie de competencia, como aquel otro. Pero fíjense que cuando llega el neoliberalismo actual, que no es los anteriores, se parece, pero no es lo... Ahora tenemos que las fronteras las definen las corporaciones que dominan, porque en la época de Marx, y Marx estudia y emite su libro El Capital, etcétera, el tema era producción, los obreros y los capitalistas. Este era el juego. Entonces, de la producción hecha, ¿quién se apropia de la plusvalía? Esa era la pelea. Ahora no importa un pomo. No tanto, quiero explicarme. Es importante para cualquiera que hace política entender cómo es esa lógica, porque está en la base del razonamiento moderno. Pero hoy, si yo sumo todo el capital productivo del planeta, que se puede medir sumando el valor de las bolsas, las bolsas de Sí, comercio, las bolsas están de- las empresas productivas, el capital financiero me da 20 veces más. O sea que, 20 veces más. exactamente, A la mierda. más o menos, pero digamos Sí, sí. que orden de 20 veces. Quiere decir que las reglas del capital productivo están subsumidas en Sí, otra regla. en otra, sí. Por eso esas famosas historias de golpe parece una empresa que uno no entiende bien por qué, pero de golpe vale $2 millones, al mes vale $100 millones y se vende al año en $4.000 millones Sí, de sí, sí. dólares. Y antes eran 2 gatos locos y ahora son 8 piojosos. Bruno, es absolutamente normal dentro de la lógica neoliberal que, por ejemplo, el gobierno actual tenga plagado de CEOs.
Los que vienen a ser CEOs Sí, de bueno, multinacionales. Y es normal para ellos, ¿no? Sí. Ellos lo ven así. Hay quienes definen, ¿no?, estos modelos como nueva derecha. Exacto. ¿Qué Bueno, no tanto, porque si vos te remontás a esta historia que yo deliberadamente conté sobre Artigas, Zarratea que lo echa y le pone precio a la cabeza, 5.000 pesos, y le manda una expedición a capturarlo. Y Andresito Guaycurarí, el lugarteniente de Artigas e hijo adoptivo, lo derrota. Y por orden de Artigas, los enemigos no se matan. Entonces, él estaba de viaje, Artigas volvió y se lo pone a disposición, como usted dice. Y lo convenció, y el tipo terminó siendo, no me acuerdo ahora el nombre, pero terminó siendo de las tropas de Artigas porque se convenció que era mucho mejor Artigas que los que lo mandaban. Igual no creo que eso suceda en la actualidad. Cooptación. Bueno, Casi, ¿eh? siempre La hay un placar que está dispuesto a venderse. En una de esas lo compramos. Estamos hablando con Bruno Capra. Vamos a escuchar una canción de un autor, intérprete del Río de la Plata, ya que estamos hablando de la historia, ¿no?, de estas zonas, de estos lares, ¿no?, del mundo, del sur del mundo. Bruno, vamos a escuchar a Jorge Drexler, la canción Bolivia. Vamos. Europa 1939, todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios de un árido erial de desvarío, de un árido erial de desvarío, Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Y el pánico era evidente, todo lo presagiaba. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Bueno, estamos acá con el catedrático para nosotros, Bruno Capra, pero del pueblo, bien del pueblo. Estábamos escuchando a Drexler con un tema llamado Bolivia, ¿no? La patria grande, ¿no? Ni más ni menos. La patria grande. ¿Qué tal? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Bruno, sobre la idea del crecimiento sostenido y esta idea que propone un filósofo francés del decrecimiento, de abandonar el crecimiento de alguna manera, porque está este tema de que el consumo da felicidad, pero bueno, hay que ver si... Bueno, son dos conceptos que tenemos que tener claros nosotros al respecto. Las sociedades desarrolladas tienen que plantearse, y eso es lo que plantea el francés
que no me acuerdo el nombre, pero sí sé de qué habla. Él dice, una sociedad satisfecha, digamos así, entre comillas, porque eso no existe, pero una sociedad que funciona, tiene que plantearse algo que ya empezó a nacer con el Club de Roma, que eran los límites del desarrollo en aquel entonces. Y hoy se dice, no podemos seguir contaminando el planeta, que es una visión que viene después, porque los límites del desarrollo eran las materias primas. Y hoy se dice, es el planeta el que estamos poniendo en riesgo con todo esto. Claro, porque hay un límite, digamos. No, hay un límite. No recuerdo de memoria, pero algunas veces lo discutimos. Si nosotros pretendiésemos que el nivel medio europeo fuese el del resto del planeta, no hay forma de sostener ambientalmente el planeta. O sea, revienta no por muchos cambiar, lados. Una verdad científica. Así. Sí. Entonces, estamos planteando que es justo, como decía la Margaret Thatcher, que no era sonsa, dice, alguien le planteó, pero si los chinos ponen una heladera porque por el gas freón que en ese entonces contaminaba, etcétera, dice, no, pero la heladera, el auto son para nosotros, no para los chinos. Claro. No exageremos. Entonces, si vamos a ese concepto, que solo vamos a ser exclusivos algunos, nosotros por lo visto no estamos en el problema, estamos más en el problema de los chinos que de los ingleses. Sí. Pero en este momento particularmente. Pero eso es el tema del mundo desarrollado, que tiene que plantearse límites al desarrollo. Los tiene que plantear, no que le lleguen, porque es un desastre que no lleguen. O sea, el ambiente te revienta primero o te revienta vos antes que vos termines de saber cuál es el límite. Claro, después te tenés que defender y no sabes cómo. Exactamente. Entonces, por el otro lado, yo planteo en mi escrito que sacó el Plan Fénix en estos días, yo digo, nosotros deberíamos aprender, porque nosotros tenemos mucho para desarrollarnos, porque nosotros no tenemos problemas ambientales. Los tenemos, porque si queremos puntualizar, tenemos, pero son chiquitos, focalizados, por descuido, todo lo que queramos, pero Argentina tiene muy pocos habitantes, puede desarrollarse mucho, y hay ejemplos, es el único país de América del Sur, incluyendo Brasil, que ha tenido desarrollos de vanguardia. O sea, los satélites, las centrales nucleares, tenemos un montón de datos que quiere decir que en Argentina se puede hacer todas estas cosas. Le robo el eslogan. El eslogan a Macri, al revés de cómo lo usa él, porque aparentemente se puede ir a inflar globitos. Entonces, yo digo, no, nosotros podríamos... Lo que pasa es que para hacer eso se necesita bastante inteligencia, bastante coordinación estatal, y en el mismo tiempo definir nosotros, contrariamente a lo que dice el gobierno, que necesitamos productividad y competir en el mundo. Yo digo, nosotros tenemos que dar valor a nuestra producción, y valor no es precio. O sea, el valor es qué nos hace armónicos, más o menos felices, o un pueblo organizado, satisfecho. Eso es valor. Si vamos a medir todo en pesos, nunca vamos a conseguir valor, porque se nos mezclan muchos razonamientos, y el argumento de la eficacia, de la productividad, etcétera, etcétera, que están y han venido y lo han traído para reventar las actividades, no para que estas sean eficientes, porque las que terminan siendo eficientes son poquitas, emplean a 4 gatos locos y los demás pugnando por entrar. Claro. Bruno, lo cual los salarios y todo se precipitan. Claro, vos diste en la tecla que justo están apagando la luz, ¿no? En las nuevas políticas. De alguna manera la situación de los científicos empieza a complicarse, echaron a mucha gente, a muchos científicos. Los ARSAT comercializados, es muy difícil ir contra eso, porque bueno, ellos son el Estado que... Te repito lo que dije antes, si estamos armonizados, pensando en términos empoderados y esclarecidos, es muy difícil para ellos hacerlo. Si estamos desparramados, nos comen de a uno. Es como el tipo, el capo de los soldados, que tiene 2 tiradores y los manda de a uno para agarrar tropa, y manda 1000 soldados y los matan a los 1000, porque de a uno los matan a todos. Sí. Tal cual. Pero ¿no te parece que
el gobierno actual logró un poco, antes vos hablabas una cosa interesante, que es que hay realmente mucha militancia. ¿No te parece que una de las cuestiones por las cuales ganó este gobierno tiene que ver con que lograron que la gente común, digamos, piense que la palabra militante es una mala palabra? Mira, cuando uno tiene la vocación militante le importa un pito ese juicio. Bueno. Entonces, la militancia es creer una forma de vida y pelear en términos democráticos. No estoy propugnando, porque yo viví y los amigos desaparecidos los tengo acá. Claro. Y disculpe, pero me emociona. No, está bien, está bien. Sí, no, lo sabemos. Porque es muy duro eso. Y no lo quiero ni para ellos. Muy bien. Nosotros tampoco. La verdad que Bueno, nosotros la lucha tampoco. es dura, es ardua y tenemos que poner el pecho, ¿no? Entre todos. Sí. Pelear civilizadamente por las ideas y no por la fuerza sería el sumum de lograr algo. Entonces, hay algo que decíamos en los gobiernos militares, que las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse arriba. Eso significaba que los gobiernos caían cuando el pueblo no los quería más. Sí. La forma de manifestarlo era una desobediencia civil no consciente, pero es como que Llega un momento que se vacía, digamos. Ese poder. se vacía de contenido y es como que no se puede hacer más nada. Claro. Y ahí caían los gobiernos militares. Entonces había que llamar elecciones. Este gobierno, si tenemos las ideas militantes enfrente, armadas, planteadas correctamente, discutidas, algún momento se le va a vaciar de contenido, porque se va a acabar el tema de los diputados, no truchos, pero para los militantes se nos convirtieron en truchos muchos de nuestros amigos. Entonces saldremos. Los hechos van demostrando por sí mismos. Claro. Bueno, Bruno, te agradecemos tu presencia, es muy entretenido y nos abre mucho la cabeza a todos. Esperemos que a los oyentes también, que ese es la focalización, ¿no?, del programa, que la gente pueda pensar. En este programa se llama Pan es Cultura, porque creemos que el pan es parte de la cultura del humano. Así que, bueno, ¿vos querés agregar algo? Ya nos tenemos que ir porque nos corre el tiempo. Una cosa, lo que estamos militando algunos, y por eso con la Fundación Sampay, que es el autor de la Constitución del 49, pero ahí están Cholvis, Barcesat y Corti como abogados, le hicimos la denuncia penal a Macri, a los diputados y senadores que votaron por el endeudamiento. Sí. Y eso lo hicimos en base a los derechos económicos, sociales y culturales, que estamos invitando a que militemos muchos, porque eso da para varios programas para explicar el contenido que tienen, pero es un contenido donde se puede armar un programa nacional excelente y peleable a nivel mundial sin ningún inconveniente. Está preparado todo eso. Bueno, muy amable Bruno Capra por habernos acompañado en esta tarde de jueves de Pan es Cultura. Nosotros nos tenemos que ir, el tiempo es veloz, dijo David Lebón alguna vez. Así que nos estamos reencontrando el jueves que viene a las 2 de la tarde por Radiográfica, con nosotros tus amigos de Pan es Cultura. Radiográfica FM 89.3.